A todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a este auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México para iniciar este evento de la 9ª conferencia Alfonso Rico Rodríguez. Les pedimos por favor a todos nuestros invitados sean tan amables de tomar su lugar en este auditorio para dar inicio a esta conferencia magistral. También de igual manera invitamos por favor al ingeniero Ernesto Cepeda Aldape que nos acompañe al honorable presidente. Por favor, muchas gracias, ingeniero. Pues sean cordialmente bienvenidos. Por supuesto, todavía estamos en la víspera de Año Nuevo, que sea un año lleno de éxito para todos ustedes, familiares, amigos, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar. Por supuesto, se les desea lo mejor de parte de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que como ustedes bien saben, cada 2 años nos damos cita para rendir un pequeño pero muy significativo homenaje al ingeniero Alfonso Rico Rodríguez, ahora en este 2018, con la 9ª conferencia magistral que en honor a él se realiza. A continuación, voy a permitirme presentar al honorable jurado que nos acompaña, iniciando con el ingeniero Ernesto Cepeda Aldape, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, al cual, por favor, les pido un fuerte aplauso y le demos la más cordial bienvenida. Al maestro de Ciencias, Carlos Roberto Torres Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Al doctor Gabriel Binet Guichard, es el conferencista de la 9ª Conferencia Magistral Alfonso Rico Rodríguez. Y también al doctor Moisés Juárez Camarena, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. También recibamos con un fuerte aplauso a los familiares del ingeniero Alfonso Rico Rodríguez, el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez Álvarez y el ingeniero Santiago Rico, que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia y apoyo a este, por supuesto, homenaje al ingeniero Alfonso Rico Rodríguez. Cedo la palabra a continuación al maestro en Ciencias, Carlos Roberto Torres Álvarez, presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Gracias. ¿Sí me escucho? Sí. Gracias, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica a esta 9ª conferencia de profesor Rico Rodríguez. La primera conferencia ocurrió a cargo del doctor Juárez Vadillo, que fue ya en el lejano 2001. Él presentó una conferencia que se llama Predicción de hundimientos a largo plazo de obras civiles construidas sobre suelos compresibles. A partir de entonces se ha celebrado cada 2 años esta conferencia, hasta llegar ahora a la 9ª conferencia que estará a cargo del doctor Gabriel Aubinet. Voy a dar una breve semblanza del profesor Rico Rodríguez antes de pasar a la conferencia. Él nació en el año de 1930 en El Ferrol, ciudad y municipio español situado al norte de la provincia de Coruña, en Galicia. El ingeniero Alfonso Rico Rodríguez llegó a México en el año de 1949 e ingresó en 1950 a la entonces Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM, situada en el Palacio de Minería. Entonces para estudiar la carrera de ingeniero civil, obteniendo un título con la tesis Influencia de la pendiente en el costo de operación de los vehículos, bajo la dirección del ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez. Perdón. En 1958 obtuvo el grado de maestro en ingeniería con especialidad en mecánica de suelos en la recién fundada División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo uno de los 3 primeros graduados en dicha institución con la tesis Consideraciones elastoplásticas en la estabilidad de taludes de tierra, bajo la dirección del doctor Eulalio Juárez Vadillo, con el cual posteriormente escribió los libros de mecánica de suelos, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, que tienen que ver con la mecánica de suelos, los fundamentos, la teoría y aplicación de la mecánica de suelos y con el flujo de agua.
Durante el periodo en el cual el ingeniero Alfonso Rico, el ingeniero Manuel Jara López y el ingeniero Hermiro del Castillo llevaron a cabo sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México, forjaron una profunda amistad. El ingeniero Alfonso Rico y el ingeniero Hermiro del Castillo además tenían una cosa en común, que a los dos les encantaba la música clásica. A partir de esa amistad y percibiendo la necesidad que tenía México por tener un libro de referencia sobre vías terrestres, decidieron escribir los libros La ingeniería de suelos en las vías terrestres, tomo 1 y tomo 2. Libro que fue traducido al inglés por George Sowers, del Georgia Tech, el cual es el tercer autor de la obra en inglés. El ingeniero Rico inició una fructífera y brillante carrera en la administración pública. En 1953, un año antes de terminar sus estudios de licenciatura, ingresó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, antes SCOP, a la que posteriormente se transformó sucesivamente en Secretaría de Obras Públicas, SOP, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para llegar actualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ella ocupó los cargos de jefe de sección de estudios, jefe de departamento de geotecnia e hidrología y director general de servicios técnicos. Desde prácticamente su ingreso a la entonces Secretaría de Obras Públicas, estaba convencido de la necesidad de que el sector transporte nacional contara con un organismo de investigación y desarrollo tecnológico. Lo anterior lo constatan varias ponencias que sobre el tema escribió, así como su incansable labor para tecnificar a la Secretaría desde su trinchera como jefe de departamento de geotecnia. Fue como director general de servicios técnicos a partir de diciembre de 1982, que ya fue un incansable promotor con el secretario en turno y con los subsecretarios de infraestructura, de operación y comunicaciones y desarrollo de la creación del organismo. Fue comisionado a reuniones con el subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico para conformar un plan de la creación de la Institución de Investigación de Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte. Lo anterior fructificó con un acuerdo presidencial del 15 de abril de 1987, en el cual se crea el Instituto Mexicano del Transporte. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Daniel Díaz Díaz, lo comisionó inmediatamente después a buscar una sede para el instituto. Después de varias visitas a algunos estados, se eligió localizarlo en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. Es así como en septiembre de 1987 fue nombrado coordinador general del IMT y conformó un pequeño grupo de trabajo que se instaló inicialmente en las oficinas provisionales en el centro de la ciudad de Querétaro, para iniciar los trabajos de investigación y para realizar la primera etapa constructiva de las instalaciones definitivas, mismas que ocuparon a partir de 1989. Como anécdota, cuando se le invitó a trabajar en el grupo, iniciador del reciente creado IMT, tuvo otra oferta interesante para trabajar en el sistema portuario de Tampico Altamira, a la cual el ingeniero Rico les dijo, no creo que sea difícil decidir entre coordinar estibadores y coordinar investigadores. Finalmente podemos concluir que la obra del ingeniero Rico ha trascendido varias generaciones de ingenieros en la geotecnia, en las vías terrestres, en la ingeniería de transporte, en la ciencia y en la enseñanza, entre otros. Estas obras han dejado un legado importante en la ingeniería civil de México y en algunas partes del mundo. Por ello es que hoy estamos aquí reunidos para homenajear al ingeniero Alfonso Rico Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación cedo la palabra al doctor Moisés Juárez Camarena, quien nos compartirá la semblanza del doctor Gabriel Ovinegue Guichard, quien es el conferencista en esta 9ª conferencia magistral. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor y un gusto tener la oportunidad de presentar al conferenciante de la 9ª conferencia Alfonso Rico Rodríguez, al doctor Gabriel Ovinegue Guichard, con quien he tenido la oportunidad de trabajar durante ya muchos años y realmente he logrado constatar que efectivamente el doctor Ovinegue quizás es ampliamente conocido por la mayoría de ustedes y posiblemente no requiera alguna presentación. Sin embargo, me permitiré mencionar algunos de los aspectos más relevantes de su currículum. El profesor Gabriel Ovinegue nació en Francia, reside y trabaja en México desde 1966. Se graduó de ingeniero civil en la Escuela Especial de Obras Públicas de París
en 1964. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1986. Es profesor de esta misma División de Estudios de Posgrado desde 1968. Ha sido además profesor invitado en las universidades francesas de Grenoble, Nancy y de Clermont. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y profesor honorario de las universidades Antenor, Ortego, Ricardo Palma y San Pedro, Perú. El profesor Aubinet ha dedicado su trabajo de investigación a problemas de mecánica de suelos con énfasis en la ingeniería de cimentaciones en suelos blandos, en zonas sísmicas y en presencia de hundimiento regional. En este campo, su trabajo se ha concentrado particularmente en el análisis del comportamiento de cimentaciones sobre pilotes de fricción y de punta. Paralelamente, ha realizado numerosas investigaciones sobre aplicaciones de los métodos probabilistas y geoestadísticos a la ingeniería civil. Actualmente, dirige el Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El profesor Aubinet es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha ocupado el puesto de subdirector del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, actualmente Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en el periodo de 1991 a 1992, y vicepresidente por Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el periodo del año 2009 a 2013. Ha recibido distintos premios y reconocimientos, incluyendo el premio Larivière del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, Francia, el premio Javier Barros Sierra del Colegio de Ingenieros Civiles de México y el premio Lieberman de Ingeniería Civil de la Ciudad de México en el año 2010. En el año 2002 impartió la 16ª conferencia Nabor Carrillo con el tema Incertidumbre en Geotecnia. Es miembro de la Academia de Ciencias de la Academia Nacional de Ingeniería de México, del Consejo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. También es miembro del Comité de Seguridad Estructural de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Como parte de su contribución en este comité, coordinó los trabajos del Subcomité de Cimentaciones para la actualización de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones para la Ciudad de México, publicadas recientemente en diciembre de 2017. Finalmente, es autor del libro El subsuelo de la Ciudad de México, volumen 3, publicado también en el año 2017. Dejo con ustedes la palabra al doctor Gabriel Aubinet Guichard. Gracias. Muy buenas tardes. Es realmente un gran honor para mí impartir esta 9ª conferencia Alfonso Rico Rodríguez, cuyo tema será la autopista Durango-Mazatlán. La conferencia está dividida en varias partes, desde una introducción, hablar un poquito de geología, un poco de historia, que como ustedes, o algunos de ustedes saben, es un poquito mi segundo tema, después de la geotecnia, y hablaremos del trazo de la autopista, de los trabajos de terracería y otros que se realizaron, de túneles, puentes y de la operación de la autopista. Y finalmente unas conclusiones.
Bien. Primero quisiera referirme obviamente al ingeniero Alfonso Rico Rodríguez. El ingeniero Alfonso Rico Rodríguez nunca fue realmente mi maestro, aunque indirectamente a través de sus libros, pero sí colaboramos en varias ocasiones, sobre todo en proyectos que le encargaba la entonces SOP o SAOP y más recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Instituto de Ingeniería. Coincidimos con él entonces en diferentes obras y en muchísimos congresos nacionales, en reuniones nacionales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y congresos internacionales. Me acuerdo en particular de un viaje a Japón que hicimos juntos y en esos eventos pude apreciar no solamente sus talentos como ingeniero, sino su fuerte personalidad y hasta su gran sentido del humor, que todavía me marca considerablemente. A él le encantaba referirse a mi origen francés diciendo, no, los franceses son muy buenos, excelentes. Le han hecho creer a todo el mundo que Víctor Hugo es un gran escritor. Entonces, es con todo gusto que acepté la invitación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Técnica y de Vías Terrestres para impartir esta conferencia. Y bueno, obviamente también quiero decir que la admiración que tengo para el ingeniero Alfonso Rico se basa mucho en sus libros que realizó, en particular estos dos con el ingeniero Hermilo del Castillo, que se refiere a la ingeniería de suelos en vías terrestres. Estuve viendo etapa por etapa cómo se iban elaborando esos libros y en muchas ocasiones con el doctor Reséndiz también estuvimos comentando qué convenía o no convenía incluir en este libro. El tema de la conferencia es la autopista Durango-Mazatlán. Hay un motivo para esto. En ocasión del Congreso Mundial de Carreteras en 2011, se acercaron al Instituto de Ingeniería, y en particular un servidor, y aquí al doctor Mauricio Juárez, para pedirnos una ayuda para elaborar, o más bien preparar los textos de un libro que se llama Venciendo el reto de la Sierra Madre Occidental. O sea, era un libro que en esta época, cuando estaba todavía en construcción la autopista, presentaba el avance de los trabajos, las técnicas que se habían usado, etc. Entonces recibimos una cantidad impresionante de información de la Secretaría y de constructoras, despachos involucrados en el diseño, etc. Y nuestro papel fue realizar una síntesis de lo que era la autopista Durango-Mazatlán en el estado en el que se encontraba. Este libro entonces fue publicado en 2011 y está disponible actualmente, pero obviamente ya no refleja la situación actual en la que la autopista ya fue concluida e inaugurada en 2013. Sin embargo, para nosotros fue una experiencia muy interesante, nos permitió tener una vista panorámica de las actividades de los diferentes grupos involucrados en el proyecto y pues qué más que esta conferencia para actualizar un poquito lo que está en el libro y hacer algunas reflexiones respecto a esta obra. Bien, como ustedes saben, lo que caracteriza esta autopista es que no es cualquier obra de ingeniería civil, sino que efectivamente consiste en un reto, el reto de cruzar la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Occidental, desde un punto de vista geológico, cubre prácticamente un sexto de la superficie del país. Aunque se llama sierra, más bien es una meseta de materiales generalmente volcánicos, tenemos dioritas, ignimbritas, y es una barrera norte-sur que realmente viene a estructurar junto con otras sierras como la Sierra Madre Oriental. Le da una estructura norte-sur al país que hace que la mayor parte de las comunicaciones históricamente se han hecho en la dirección norte-sur y muy poco en la dirección este-oeste.
Para cruzar esta sierra, existen muy pocas posibilidades. En Chihuahua tienen el tren Chihuahua Pacífico, que fue construido con mucho esfuerzo. Y más al sur, en la zona de Durango-Mazatlán, pues la única posibilidad, que se ha visto desde hace muchos años, es cruzar por la zona del Espinazo del Diablo, que tiene un nombre muy evocador. Es un macizo que reúne las dos sierras paralelas que constituyen la Sierra Madre Occidental y que es el paso prácticamente obligado para ir de Durango a Mazatlán. Este Espinazo del Diablo es un lugar único, creo, desde el punto de vista físico y hasta desde el punto de vista mágico, ¿no? Hay muchas leyendas respecto al Espinazo del Diablo. Dicen que ahí se pelearon San Miguel y el diablo durante 52 años. Yo repito lo que me han dicho, nada más. Y que finalmente San Miguel se impuso y cayó mortalmente herido el diablo, y lo único que se ve actualmente pues es el Espinazo del Diablo, que el relieve, que las montañas que están en esta zona evocan efectivamente la espalda del diablo. Entonces, tiene esta dimensión también mágica, ¿no? Este lugar es un sitio excepcional desde el punto de vista panorámico, la belleza, pero también desde el punto de vista de lo que significa para el país como un lugar muy especial. Aquí vemos algunos de los rasgos que sí inspiraron este nombre del Espinazo del Diablo. También, entonces, vamos a hablar de un poco de historia. En la ciudad de Mazatlán, inicialmente era un pequeño pueblo pesquero y empezó a aparecer con mayor importancia en el mapa en el siglo XIX. En el siglo XIX, aquí vemos un grabado que fue realizado en los años 1860, pues ya era un puerto de una importancia un poco mayor. Y Mazatlán, como ustedes seguramente lo saben, es el lugar de los venados, ¿no? Mazatlán, en náhuatl. Y entonces este puerto adquirió cierta importancia porque finalmente es un puerto que permite comunicar el país con la costa de California de Estados Unidos, y es un puerto que se encuentra un poquito aislado, digamos, del resto del país por precisamente la presencia de la Sierra Madre Occidental. Por ejemplo, la ciudad de Durango, que no está tan lejos, pues está por los caminos que existían antes de las primeras carreteras, pues era una odisea atravesar esta Sierra Madre Occidental. Y la historia de Durango era muy diferente. La historia de Durango coincide con la historia de la conquista del norte del país después de la llegada de los españoles. Ustedes saben que existía una barrera más o menos a la altura de Querétaro. Más arriba del Querétaro estaban los chichimecas, que eran indígenas, poco amigables, digamos, ¿no? Entonces, la conquista del país se hizo a través de los mineros. Los mineros eran los primeros que se atrevían a tratar de llegar a terrenos nuevos, territorios nuevos, con la esperanza de encontrar minas valiosas. Luego las minas se acompañaban con los militares, se creaban fuertes, o sea, presidios, hay muchos presidios en todo el norte del país, y finalmente llegaba la iglesia para estabilizarla, y la conquista real se hacía a través del mestizaje. Eso lo hemos tratado de exponer en un libro que hicimos con Enrique Krause, bajo la dirección de Enrique Krause, debo decir, que se llama Construyendo un nuevo país, mestizaje y desarrollo. Por cierto que en esas conquistas siempre se llevaban a los tlaxcaltecas, que eran los artesanos más hábiles del país, y por eso encontramos zárapes en Saltillo, etcétera. Muy bien, entonces Durango era una ciudad de uno de estos fuertes, una de esas etapas hacia el norte, y a pesar de que su puerto natural, visto en un mapa, era Mazatlán, realmente existían
pocas conexiones entre esas dos ciudades. Mazatlán empezó a aparecer en el mapa histórico en una forma un poco desafortunada. Eso fue durante la Guerra de Reforma en 1859, cuando precisamente por la guerra civil que se estaba llevando a cabo, se pensó en un tratado que venía acompañado de un financiamiento importante de Estados Unidos, en el que se pretendía dejar libre acceso, libre paso a Estados Unidos para el camino desde Matamoros, de la frontera, hasta Mazatlán. El artículo 7 decía: aceptaba ceder a perpetuidad el derecho de tránsito a la Unión Americana desde cualquier punto entre Camargo y Matamoros y otro punto conveniente de la frontera de Tamaulipas vía Monterrey hasta Mazatlán. Entonces vemos que al plantear este tratado, pues los norteamericanos tenían alguna idea seguramente en la mente. En el tratado también venía lo mismo para el istmo de Tehuantepec. Afortunadamente este tratado nunca fue aprobado por el Senado de Estados Unidos. O sea, hubo en Estados Unidos gente para decir que era una vergüenza alterar en esta forma la soberanía de México, ¿no? Pero ¿de dónde venía el interés de McLean y de otros por la ciudad de Mazatlán? Bueno, es que la ciudad de Mazatlán, y a veces nos sorprende un poquito, hay que ver un mapa para, más bien una esfera del mundo para entenderlo mejor, es el punto más cercano desde la costa este de Estados Unidos, desde Nueva York o sobre todo desde Texas, de Galveston, al Pacífico. O sea, es más rápido ir de Galveston a Mazatlán. Hay una diferencia casi de 1000 kilómetros, lo veremos en un momento, que ir de Galveston a Los Ángeles. De ahí el interés por Mazatlán. En 1865 también aparecieron nuevamente los nombres de Durango y de Mazatlán, las dos ciudades en la actualidad, digamos, histórica. 1865 es la época del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo y, como ustedes saben, se oponían los conservadores, apoyados por el ejército francés, a los liberales bajo las órdenes, digamos, del presidente Juárez. Entonces, precisamente ahí en Espinazo del Diablo, este lugar tan extraordinario, tuvo lugar una batalla el 1 de enero de 1865. El general Castagné, que estaba a las órdenes del 7º Regimiento de Cazadores franceses, estaba en la ciudad de Durango, que era el camino para ocupar el norte, llegar hasta Chihuahua, etc. Y en algún momento se recibió la orden de trasladarse a Mazatlán, porque en Mazatlán acaban de llegar unos barcos franceses también y querían que se hiciera una conexión entre las fuerzas de Durango y las fuerzas de Mazatlán. Entonces, eso llevó a encargar a Isidore Garnier, que es un coronel, del general Castagné, a emprender el cruce de la Sierra Madre Occidental por el Espinazo del Diablo. Pero obviamente en el camino se encontró a una cierta oposición, en particular por parte de Ramón Corona, que es un personaje bien conocido, fue gobernador de Jalisco, etc. Y hubo una batalla el 1 de enero de 1865, ahí mismo en este lugar tan especial. En esta batalla, en este caso ganaron los franceses, pero fue el inicio de un episodio de los más feos, digamos, de esta guerra de intervención francesa, que no se caracteriza por muchas cosas tan relevantes, pero sí, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Isidore Garnier le ganó a Ramón Corona en esta batalla de Espinazo del Diablo y se le ocurrió fusilar a 14 prisioneros. 14 prisioneros, uno de los cuales era un niño de 14 años, que era el ayudante, o algunos dicen su secretario, de Ramón Corona. Entonces, eso desencadenó
una serie de represalias. La guerra se volvió muy violenta en esta zona entre Durango y Mazatlán. De hecho, pocos días después del fusilamiento de estas 14 personas, el general Rubi, que también fue gobernador de Sinaloa, que peleaba bajo las órdenes de Ramón Corona, hizo prisionero en un lugar que se llama Los Veranos. Actualmente tiene 14 habitantes Los Veranos. Los Veranos, hizo prisioneros 68 soldados franceses. Los llevó a otro pueblito que se llama Jacobo, que todavía existe también, y ahí los colgó a los 68 soldados en represalia por lo que había hecho Garnier. Y eso desencadenó más violencia, más represalias. O sea, durante 2-3 años, esta zona fue realmente lugar de muchas cosas que es mejor que las olvide la historia. En particular, los franceses aliados a Manuel Lozada. Manuel Lozada era el cacique de los huicholes. Él venía de Nayarit. Y se le encargó a Manuel Lozada, pues la venganza por los 68 muertos. O sea, una cosa lleva a la otra. Y Manuel Lozada quemó a Concordia, Villa Unión, que se llama San Sebastián en aquel entonces. Todo esto está relatado en los libros de historia, a través de los cuales también aprendemos a conocer mejor la Sierra Madre Occidental. En el caso de Manuel Lozada existe un libro de Ireneo Paz, que era el abuelo de Octavio Paz, que se llama Manuel Lozada, el tigre de Álica. Y ahí relata precisamente esos episodios tan violentos de 1865. También quedó en la historia otro personaje, Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, eso ya un poco más tarde, ya en la época de Porfirio Díaz. Y este es un personaje que ha quedado como un bandolero, pero también como un revolucionario auténtico que tenía ideas adelantadas en cuanto a la organización social, etcétera, y que se dice fue el inspirador de Pancho Villa. Bien, acercándonos más a nuestra época, vemos que en esos lugares que tan marcados por la historia, pues la comunicación seguía siendo muy escasa, ¿no? En los años, el principio del siglo XX, pues era muy difícil comunicar de Mazatlán a Durango. Existían algunos transportes como esta camioneta donde transportaban 5 o 6 personas, eran viajes especiales que poco a poco fueron sustituidos por camiones o autobuses que llevaban hasta 30 personas, pero todo eso se hacía a través de terracerías y tomaba prácticamente un día para hacer el cruce de la Sierra Madre Occidental. Eso fue en 1900, hasta 1950 más o menos. Se había pensado en hacer otro tren similar al Chihuahua Pacífico que uniera Durango a Mazatlán. Que eso es el Chepe famoso de Durango. Y de hecho se emprendió, o sea, se emprendió en 2 cosas. Una carretera desde 1941, que llevó a ser la carretera número 40, la carretera federal número 40, y al mismo tiempo se hicieron preparativos para una línea de ferrocarriles, hasta un lugar que se llama La Ciudad o Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, pero en algún momento se consideró que era más práctica, más económica la carretera que la vía de tren. Sin embargo, viendo noticias recientes, parece que este proyecto no se ha abandonado del todo y existe todavía la posibilidad de que se establezca una conexión entre Durango y Mazatlán por vía férrea. Muy bien, el caso es que entonces predominó la carretera federal y se había iniciado en 1941 y se terminó en 1960. En 1960, el licenciado Adolfo López Mateos inaugura esta carretera que tenía 7 metros de ancho, sin acotamientos, y
pues con eso mejoró considerablemente la comunicación entre Durango y Mazatlán, aunque pero es una carretera, algunos me comentaban que la conocen y la han estado experimentando, que con vueltas muy complicadas, medio peligrosa por los taludes tan verticales que tiene, etcétera, pero finalmente fue considerado como la conclusión de la comunicación entre Matamoros y Mazatlán. Aquí vemos al presidente López Mateos inaugurando esta carretera en mayo de 1960. El mérito de esta carretera, según la información que tengo, se debe atribuir especialmente al ingeniero Manuel Nicolás de Talentino Herrera y Quero de Sinaloa, Cairo, sí. Entonces, si vemos la placa, vemos que se menciona ahí también al ingeniero Barros Sierra, ¿no? Que todos conocemos. Muy bien, esta es la carretera federal número 40, Durango-Mazatlán, con estas características entonces un poco acrobáticas que tiene, ¿no? Y que es una carretera muy vulnerable. Deslave o derrumbe es reciente, es del 20 de septiembre de 2017. Bien, entonces se juzgó que esta carretera no satisfacía las necesidades de comunicación entre Mazatlán y Durango y más allá hacia Matamoros y hacia todo el norte del país. Y entonces se planteó una autopista de aproximadamente 230 kilómetros de largo que uniera Durango a Mazatlán. Ok, entonces vemos que con esta decisión, este mapa nos ilustra los grandes corredores que existen dentro del país y vemos que casi todos son radiales desde la Ciudad de México, ¿no? Eso sucede igual que en Francia, ¿no? Que todo sale de París, ¿no? Y afortunadamente esto introduce entonces una variante muy necesaria en las comunicaciones del país, que es una comunicación transversal. Aquí está el corredor, entonces está tal como ha quedado terminado, ¿no? Aquí están las distancias a las que me refería hace un momento. Vemos que de Galveston a Mazatlán son 1,330 kilómetros. De Galveston a Los Ángeles son 2,300, casi 1,000 kilómetros de diferencia. O sea, es notable la ventaja que tiene disponer de una comunicación hacia Mazatlán si el objetivo es alcanzar el Pacífico. Inclusive desde Nueva York a Los Ángeles tenemos 3,972 kilómetros. De Nueva York a Mazatlán tenemos casi 400 kilómetros menos, ¿no? Muy bien. Es la distancia más corta entre el Pacífico Norte y el Atlántico Norte. Correcto. Entonces, con este tramo faltante, se ha llegado a la conclusión de que ya sería posible desplazarse en autopistas de altas especificaciones a las diferentes fronteras del norte y del noreste del país, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa, Matamoros y hacia los Estados Unidos, con ahorro en tiempo y distancia. Muy bien. Aquí están una comparación entre la carretera número 40, la anterior, la que se inauguró en 1960, y la nueva. Entonces vemos que la distancia pasa de 305 kilómetros a 230, que la velocidad obviamente aumenta considerablemente, el tiempo de recorrido se reduce a menos de la mitad, y el ancho de corona es superior, eso garantiza un tránsito de mejor calidad. Las pendientes también son menos fuertes, y las curvaturas también son mucho más favorables. Ok, entonces se adoptó para el proyecto esencialmente una sección que la Secretaría llama de tipo A2, que es de 2 carriles, con la posibilidad de pasar a 3 carriles a futuro, ¿no? Sin embargo, como lo veremos, en algunos túneles y puentes
se dejó el espacio para 4 carriles, previendo que a futuro pudiera requerirse un ancho mayor. Muy bien, entonces, si seguimos un poquito lo que fue la obra, pues la obra consiste en trabajos iniciales, ¿verdad? De desmonte, despalme, para permitir la construcción del camino en sí. Un problema obviamente muy importante en esta sierra con una topografía tan complicada es el problema de los cortes y terraplenes que hay que construir. Según tengo entendido, se buscó cumplir con un objetivo que era que los cortes no rebasaran 30 metros y que los terraplenes tampoco, en las zonas bajas, tampoco rebasaran 30 metros. Eso fue el objetivo. Yo he visto que en algunos casos no se cumplió totalmente, pero se buscó respetar esta regla. Esto implica, evidentemente, adaptarse a la topografía en una forma diferente que es a base de puentes, viaductos y túneles. Aquí vemos algunos trabajos clásicos de estabilización de cortes. Los cortes, bueno, ¿cómo se define el corte? Tengo entendido que todavía tiene mucho peso las especificaciones que se reprodujeron en el libro precisamente del profesor Rico, ¿no? Hay unas reglas semiempíricas que permiten definir si la pendiente debe ser de 0.25 a 1, 0.5 a 1 o hasta 1 a 1, pero eso tiene sus límites en una topografía de este tipo por los grandes volúmenes de excavación que implicaría tener taludes con una pendiente más acentuada. La construcción de los terraplenes, pues creo que es de las tareas más clásicas en la construcción de carreteras, tanto el terraplén como del pavimento. También se usaron pedraplenes, y al ver los documentos que me fueron comunicados, me dio gusto darme cuenta que en el caso de pedraplenes, sí se sigue tomando muy en cuenta las recomendaciones que estableció el profesor Marsal. El profesor Marsal, con algunos colaboradores como Fuentes de la Rosa, el doctor Manuel Mendoza, realizó un estudio sobre propiedades de mezclas de suelos y rocas. Eso fue en los años 77, 76, 77. Y él puso en evidencia, lo había hecho también para presas de tierra en enrocamientos, la conveniencia de que esas mezclas, o sea, evitar materiales demasiado uniformes en cuanto a granulometría, y que convenía tener ciertas proporciones de materiales finos para evitar, reducir la compresibilidad de esos materiales. Entonces me dio mucho gusto ver que todavía se sigue aplicando esas recomendaciones de Marsal, que fueron publicadas en la revista Ingeniería, en una revista de la Secretaría también, y en las conclusiones a las que había llegado también Manuel Mendoza por instrumentación de un pedraplén en el camino costero del Pacífico. Pero también al mismo tiempo me pregunto, ¿será lógico que sigamos dependiendo de investigaciones que se realizaron en 1977? ¿No habrá pasado que se haya interrumpido un poquito el contacto entre investigación y construcción? Lo dejo a su consideración. Muy bien, otro aspecto de los terraplenes, etcétera, eso es obviamente las obras de drenaje. Este es un tema que ha resultado delicado, creo, en los últimos años aquí en México, porque en muchos casos se ha observado que las obras de drenaje no satisfacen sus objetivos. Eso puede deberse a deficiencia en el diseño, a la construcción, pero también seguramente tiene que ver el cambio climático que hace que las estimaciones de gastos que pueden pasar por estas alcantarillas, en las cunetas, contracunetas, etcétera, lavaderos, a veces se queden bastante cortas. De la pavimentación, bueno, pues se siguió el procedimiento tradicional, una
base hidráulica con impregnación y después riego de liga y finalmente una carpeta de 15 centímetros. De eso requeriría quizá una conferencia especial sobre el diseño. Correcto. Si hablamos ahora de túneles, bueno, pues vemos que los túneles vinieron entonces a solucionar este problema de que no se quería una autopista de altas especificaciones y por tanto no se quería cortes demasiado altos ni terraplenes demasiado altos. Los terraplenes demasiado altos tienden a presentar asentamientos excesivos, agrietamientos, etcétera. A mí me consta que eso no es específico de aquí, de México. Me tocó recorrer el sistema de autopistas de Portugal hace ya algunos años. Ellos habían recibido fondos importantes de la Comunidad Europea y empezaron a construir autopistas y tenían terraplenes bastante altos, construidos con lutitas. Las lutitas son materiales muy inestables frente al agua y tenían problemas de asentamientos y de agrietamientos muy serios. Muy bien, el caso es que entonces los túneles vienen a aportar una solución para evitar construcciones demasiado altas desde el punto de vista de los terraplenes y cortes. En este caso se construyeron 61 túneles que corresponden aproximadamente a 18 kilómetros lineales. Aquí tenemos los 61 túneles, cada uno con su nombre, con su ubicación y su longitud. Entonces, dentro de esos túneles, algunos muy cortos, destacan algunos ya más importantes y obviamente el que más destaca dentro de esta obra es el túnel, el sinaloense, ¿no? Este es un túnel que, como lo indica la tabla, de 2.800 metros de longitud. Con eso no es el túnel más largo del país, porque parece que el túnel de Acapulco mide aproximadamente 150 metros más, pero casi es el más largo del país. El más moderno en todo caso, como lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. Aquí están los diferentes túneles, o sea, una cantidad de túneles importante que realizar, con una sección de herradura, que depende del número de carriles, y obviamente estos túneles pues requirieron proyectos específicos. Participaron muchos despachos, muchas constructoras, pero digamos para el alcance típico de un proyecto, de un túnel, pues incluye bastantes trabajos, estudios topográficos, estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos, incluyendo pruebas de laboratorio, y la definición de del proyecto constructivo, el proyecto del túnel, de los portales, que es un punto generalmente delicado, proyecto de iluminación, de pavimentos, de drenaje y ventilación y señalamiento. La elaboración de un catálogo de conceptos y de especificaciones de construcción. Creo que esto se fue repitiendo en muchos proyectos. Algunas ilustraciones para mostrar los trabajos que se han hecho desde el punto de vista geotécnico, perforación en roca con equipo ligero en este caso, el equipo Winky, estudio geotécnico, y obtención de muestras que se van clasificando de acuerdo con los criterios bien conocidos de Bienaski y otros, ¿no? Muy bien, desde el punto de vista de la realización de la excavación en sí, pues todo depende de la calidad de la roca, y se estableció una clasificación de tipo de materiales que se encuentran, empezando con los más resistentes, que permiten hacer la sección en 2 etapas nada más, parte superior, parte inferior, y otras combinaciones que se van definiendo aquí. Para muchos detalles los refiero al libro entonces que se publicó en 2011, donde eso viene bastante más detallado. Ok, cuando es necesario, bueno, pues se usan marcos metálicos, o sea, sigue prevaleciendo la filosofía del método
austriaco, que dijimos que trabaje la roca lo que se pueda, pero hay que ayudarla con marcos, con anclas, con concreto lanzado, y eso es un arte que dominan algunos diseñadores y constructores. Es un arte delicado, ¿no? Aquí vemos el caso de una excavación de la media luna superior, con su revestimiento, y después la colocación de puntales para la realización de la parte inferior. Obviamente esto se acompaña con instrumentación. Creo que eso es una muy sana costumbre que ya se ha integrado. También lo he podido ver en otras obras en las que estamos muy involucrados, como el túnel emisor oriente. Es decir, medición de convergencias como mínimo, ¿no? Para observar el comportamiento del arco. En cuanto al revestimiento, bueno, también eso es variable con las características de la roca, las deformaciones estimadas, etc. En el caso de los materiales de peor calidad, de acuerdo con los trabajos del ingeniero Fermín Sánchez, que aprovecho para saludarlo, que está aquí, probablemente él debería estar en este lugar para hablarles más a detalle de algunos puntos finos de esos diseños, especialmente de las impresionantes modelaciones numéricas que él ha realizado. El caso es que se llega para esta condición a un revestimiento que entonces tenemos una capa de sellado, el marco, concreto lanzado, y entre el concreto lanzado y el geotextil, el revestimiento definitivo, se optó por colocar una geomembrana y un geotextil que cumplen con la función de impermeabilizar el revestimiento. Esto es notable porque no se ha hecho en muchos túneles y viene a agregar un elemento muy importante a la calidad, digamos, de la operación de la autopista. Aquí está algunas fotos de las geomembranas de vinilo de 1.5 milímetros de espesor que se fue colocando. Y aquí están las cimbras para el colado del revestimiento definitivo. Una de las cimbras, ¿no? Bien. Los emportalamientos, como lo mencionamos ya hace un momento, generalmente son zonas críticas. La roca está más alterada, y puede ser una zona de inestabilidad. Entonces, por lo que los proyectos que me han pasado, yo he visto que se han adoptado diferentes soluciones. En este caso, por ejemplo, una estabilización sencilla con anclas de tensión y concreto lanzado. Pero en algunos casos es necesario recurrir a técnicas más eficientes, como el enfilaje o paraguas, que se ha usado tanto en emportalamientos como en algunas secciones en algunos tramos del túnel propiamente dicho. Estos sistemas se llaman también jaula de ardillas. Consisten entonces desde el frente en instalar tubos, barras, puede ser en diferentes características esos elementos que ayudan, digamos, a puentear y hacer que sea posible la colocación de los marcos para un mejor sostenimiento de la roca. Aquí tenemos una fotografía de un enfilaje en portal. También la mayor parte, de hecho todos los túneles prácticamente tuvieron túneles falsos a la entrada y salida, como una medida de seguridad contra desprendimientos de los taludes, etc. Es un elemento que se agrega, que tiene las mismas características que el revestimiento del túnel en general, pero se agrega, digamos, en los extremos, ¿no? Para una mejor protección. En algunos casos, inclusive, se diseñaron tramos completos de túnel falso para tener una mayor seguridad contra desprendimientos. Vamos a ver que esta preocupación está bastante justificada.
Muy bien, entonces en el estado de Sinaloa se construyó el túnel más largo de esta carretera con una longitud de 2.8 kilómetros. Aquí vemos una planta del túnel. Algunas láminas me fueron comunicadas por el Centro SST de Sinaloa a través de la SST. Y aquí vemos que este túnel tiene un túnel principal, pero también tiene un túnel auxiliar. Este túnel auxiliar tiene varias funciones. Se puede usar como túnel piloto para ir explorando la calidad de la roca y realizar entonces el túnel principal con mejor conocimiento de los materiales y mejor eficiencia, pero también constituye un elemento de seguridad. Es decir, que en caso de incendio, en caso de cualquier percance dentro del túnel, existe esta salida lateral que está constituida por la galería. Aquí está la sección del túnel el sinaloense. Ahí están las vallas de emergencia, salidas de conexión, que son las salidas que unen la galería de escape con el túnel principal. Y algunos dibujos que muestran hasta la posibilidad de que acudan los elementos de ambulancias, etcétera, ¿no? Muy bien, aquí está la sección transversal de la galería de escape. Esto responde a una preocupación que creo que es universal en todo el mundo, especialmente después de lo que sucedió en el túnel del Monte Blanco en Europa, el 24 de marzo de 1999, donde hubo un incendio de un vehículo y causó la muerte de 39 personas. Sobre todo por los gases tóxicos, ¿no? Que se extendieron de personas que estaban en automóviles cerca de este vehículo y ahí se vio la necesidad de tener sistemas de seguridad mucho más eficientes y esta galería de escape que se diseñó para el túnel sinaloense responde a esta necesidad. Muy bien, aquí vemos algunas etapas de la excavación del túnel sinaloense. En el libro de 2011, el fotógrafo sacó unas fotografías que desgraciadamente no lucen tanto aquí, pero que realmente son de muy buena calidad. La excavación tuvo algunos percances, hubo un caído, que también en el libro se explica cómo se pudo subsanar esta solución a base de inyecciones en los materiales que se habían soltado y también a base de enfilaje y más inyecciones, ¿no? El ingeniero Fermín Sánchez nos ha presentado también unos estudios que están relacionados con el túnel Baluarte, que es otro túnel del lado del Portal Durango, donde hubo un caído en el portal y se detectó la posibilidad de que un bloque muy importante se desprendiera también. Entonces se hicieron estudios, eso sí merecería una conferencia, mi sugerencia para el próximo conferencista Rigo Rodríguez, o antes, espero, sea que el doctor Fermín Sánchez nos dé todos los detalles de sus estudios. Se hizo una modelación entonces en 3 dimensiones con diferencias finitas para determinar las fuerzas que estaban en juego dentro de este bloque, tomando en cuenta la resistencia estimada de los planos de fracturación, etcétera, y se llegó a una solución que consiste en un sistema de anclaje, creo que de 25 metros de profundidad, y en la construcción de una obra en la parte inferior que contribuye también a asegurar la estabilidad del bloque. Hubo problemas bastante interesantes que obviamente es imposible discutir aquí en esta sesión. Aquí está la obra terminada. Correcto. Pasemos a puentes y viaductos. También los puentes y viaductos vienen a resolver este problema de buscar no tener terraplenes tan altos ni cortes también tan altos. Entonces, en este caso se construyeron 69 puentes
y viaductos. ¿Cuál es la diferencia entre puentes y viaductos? Bueno, los puentes se supone que son elementos estructurales que cruzan arriba de un río, ¿no? Y los viaductos son pasarelas más bien en terreno firme. Pero la distinción a veces no se respeta tanto, ¿no? Ok, entonces aquí está la lista de los 69, que corresponde a 22 kilómetros lineales que se construyeron. La técnica que se usó para la construcción de estos viaductos, especialmente, o puentes, se buscó una estandarización. Inicialmente, según el que pude saber, había proyectos muy diferentes, y entonces buscando la economía y la eficiencia, se llegó a cierta uniformización de los proyectos, y entonces la mayor parte de ellos pues hacen usos de elementos estructurales semejantes, como las famosas traves Nebraska o AASHTO, ¿verdad?, que se indican en la última columna, ¿no? Ok, entonces, en la parte superior aquí señalé, obviamente, algunos puentes especiales, como el Baluarte, del que vamos a hablar un poquito, y el Carrizo, que también es un puente importante. Pero ya muy diferente, con otras técnicas, es decir, son puentes atirantados. Aquí está la lista de los diferentes puentes y viaductos. Correcto, o sea, como les decía, en la mayor parte de los puentes o viaductos se usaron traves AASHTO y Nebraska con diferentes características. Con eso se logró cierta uniformidad, digamos, en los procedimientos constructivos. Obviamente, en las condiciones topográficas de la Sierra Madre Occidental, pues no es posible usar procedimientos constructivos como los que a veces vemos usar aquí en la Ciudad de México, como el uso de grúas para ir colocando las traves. No, aquí en la mayor parte de los casos se tuvieron que usar vigas lanzadoras para ir colocando las traves, ¿no? En condiciones topográficas a veces difíciles. Correcto. La cimentación de las pilas de los puentes generalmente no planteó problemas graves porque la roca que se encuentra en esta zona, que puede ir desde tobas hasta rocas tipo dioritas, ignimbritas, extremadamente duras. Entonces, realmente fue posible cementar con zapatas. Sin embargo, sí hubo casos en los que estas zapatas descansaron sobre pilas profundas porque el material no daba la capacidad requerida en un número limitado de casos. Muy bien. Entonces, aquí está uno de los puentes un poquito menos comunes que los de Vigas, Nebraska, etcétera. Es el puente, el Carrizo. Entonces, es un puente atirantado y tiene una estructura central de 266 metros de altura, que en su época, pues era la estructura más alta de México, más alta que la Torre Mayor, y etcétera. No sé cómo está actualmente, porque han surgido tantos edificios ahí en Santa Fe, todos más altos uno que otro, y los proyectos que están por realizarse, que yo no sé dónde quedaría, pero sí es una estructura notable por su altura. Y obviamente tenemos que hablar del puente atirantado Baluarte, que se localiza precisamente cerca del Espinazo del Diablo, en el límite entre el estado de Durango y Sinaloa. Aquí está una vista aérea del sitio. Es una barranca muy profunda. Y entonces se tuvo que diseñar un puente con las características que se indican aquí. Es decir, 1,124 metros de longitud, un claro central de 525 y sobre todo un claro, o sea, distancia desde el tablero hasta el cauce del río Baluarte de 390 metros, una altura considerable
que de hecho aquí se compara con la Torre Eiffel, ¿no? Pues rebasa la altura de la Torre Eiffel en 90 metros. Esa es quizá la característica más espectacular de este puente, que tiene muchas características extraordinarias. Aquí están las características del puente: 4 carriles. Aquí otras características. Y si se compara con otros puentes de México, pues sí, definitivamente puede ser. No sé cómo acaba eso. Ya. Entonces, si se compara con otros puentes, como el puente Coatzacoalcos, el puente Mezcala, Tampico, Baluarte, pues vemos que el puente Baluarte tiene características que generalmente rebasan los de puentes anteriores, con algunas excepciones, ¿no? Como se ve en la tabla, ¿no? Bien, aquí también nuestros colegas de la SCT Sinaloa compararon los volúmenes de acero, de concreto, excavaciones, con sus equivalentes en vehículos, en tanques, cisterna y hasta en albercas olímpicas, ¿no? O sea, son volúmenes realmente impresionantes. De acuerdo. Entonces, el puente está a lo largo de su trazo, tiene una parte en sección transversal de concreto y una parte central en sección transversal de acero, que no es todo el claro, sino que es solamente de 432 metros. Esta sería la parte, una sección tipo para la sección de concreto, en los extremos del puente, digamos, donde vemos cajones de concreto con una trave central de acero. Al contrario, en la parte central, la sección es de acero y tiene las características que se indican aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, eso implica, obviamente, pues el lanzamiento de dovelas que pueden ser de concreto, en los casos de los cajones de concreto, o dovelas metálicas. A veces cuando veo esas fotografías, me felicito haber pasado mi vida en un cubículo en el Instituto de Ingeniería y no a estas alturas. Aunque sí me ha tocado algunas veces estar en obras así impresionantes, pero es admirable, ¿no? La forma en la que la técnica ha ido dando suficiente seguridad para que los trabajadores trabajen en condiciones de seguridad satisfactoria, aunque siempre existen fallas como la que se presentó la semana pasada en Colombia, ¿no? En Puente, en Colombia, estaba en construcción, creo que hubo 11 muertos. Muy bien. Entonces aquí vemos esta operación tan delicada de lanzamiento de dovelas y aquí le están las características, las dimensiones de las pilas o pilones, como les llaman en el caso de... Aquí están precisamente esos elementos ya en la obra durante la construcción. Entonces esos elementos de mayor altura pues llamaron la atención en cuanto a su diseño y fueron objeto de una atención especial por parte también del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sabemos que el doctor Roberto Gómez y sus colaboradores participaron en este proyecto con control de calidad de materiales, pero también la instrumentación de algunas partes de esos elementos para observar su comportamiento durante la construcción y posteriormente a ella, ¿no? Un aspecto que obviamente preocupa mucho en esos puentes de grandes dimensiones es el aspecto del comportamiento en el viento, ¿no? Y siempre todos piensan en la falla del puente de Tacoma Narrows el 7 de noviembre de 1940. Es un puente, les recomiendo que vayan a internet, ahí hay unos videos que representan el comportamiento completo de las oscilaciones tan fuertes que presentó este puente. Se habían previsto unas traves
muy pesadas y el ingeniero, que era un ingeniero muy reconocido, dijo, no, vamos a aligerar este puente, pero no había previsto este fenómeno de oscilación por resonancia entre el viento y la misma estructura, ¿no? En este caso, pues sabemos que, por ejemplo, los vórtices de von Karman, etcétera, no soy especialista, pero sí sé que en el caso de chimeneas, por ejemplo, que son muy importantes, son los que pueden dar lugar a solicitaciones periódicas, que si coinciden con el periodo propio del puente, pues pueden llegar a oscilaciones muy grandes que se mantienen después por gravedad y en este caso condujeron a la ruina del puente, ¿no? Si ven el video completo verán que este señor que se ve ahí regresó hasta el centro durante el movimiento del puente para sacar a su perro de un coche que había quedado ahí, ¿no? Eso me tiene muy admirado, ¿no? Pero finalmente, correcto. Entonces hicieron estudios de comportamiento dinámico del puente. Aquí vemos el primer modo de vibración, que se parece un poquito a lo que se observó en el Tacoma. El segundo modo de vibración y el tercer modo de vibración. También se hicieron estudios de resistencia al viento de esos pilones y eso se tuvo que hacer en Canadá, pero con la participación del mismo grupo del doctor Roberto Gómez y el doctor Pozos Estrada, etcétera, que asistieron a esas pruebas que se hicieron, en las que se sometieron modelos a solicitaciones parecidas a las que se esperan por el viento. En el artículo que se menciona aquí, el doctor Gómez compara los resultados obtenidos en el modelo con estimaciones teóricas que se han hecho con otras consideraciones, obteniéndose una buena coincidencia. Aquí está la ubicación de los elementos instrumentados en el modelo. Muy bien. Depender de pruebas realizadas fuera del país pues nunca es conveniente y afortunadamente, como quizá ustedes lo sepan, ya la UNAM cuenta con un túnel de viento que desde febrero de 2015 que ya tiene las características, fue validado por varias instancias internacionales y para futuros puentes parecidos al Baluarte o otros semejantes, sí existiera la posibilidad en el país de hacer todas las pruebas de resistencia al viento. Muy bien, entonces aquí está el puente Baluarte, que además de una obra técnica notable, pues es una obra de arte que contribuye a hacer resaltar la belleza de todo el contorno. Aquí está una vista con dron que permite apreciar la profundidad del cañón, sus 400 metros, de hecho, mide. Y otra vista. Correcto. Entonces, seguramente muchos de ustedes saben que este puente obtuvo el certificado del récord Guinness de altura, precisamente es arriba del cauce, y aquí está el certificado correspondiente. Muy bien. Entonces, entremos ahora en las consideraciones de operación. La operación, o sea, la autopista se inauguró en 2013, creo que en octubre, y ya está en operación. Entonces, esa es la prueba de la verdad, ¿verdad? Todo lo que uno se imaginaba durante el proyecto y durante la construcción, pues estamos viendo cómo se comporta, ¿no? Entonces, es bien sabido que cualquier sistema de ingeniería o de otra cosa tiene una curva en forma de cazuela, ¿verdad? O sea, que al principio se acumulan los problemas, viene una estabilidad relativa y después por la edad que empiezan a aparecer problemas. De eso ya estoy perfectamente consciente últimamente. Entonces aquí vemos el túnel sinaloense con su galería de escape del lado izquierdo y ya operando la autopista, con sus plazas de cobro, etcétera.
el señalamiento tan moderno que se ha instalado. 7 de los túneles del sistema se consideran como sistemas inteligentes, es decir, controlados por sistemas de control remoto, etcétera, ¿no? Muy bien, pero como les decía, la autopista ha sido sometida a pruebas bastante violentas. Eso empezó desde la construcción en 2009. En 2009, la tormenta tropical Rick afectó las obras y tenemos algunas fotos donde se ve el doblado de acero y daños en cimbra para diferentes pilas del puente Baluarte en este caso, ¿no? La pila 7 y la pila 9, vemos en la parte inferior cómo se dobló el acero a raíz de esta tormenta. También ha sido bastante común que la autopista se vea cubierta por hielo o nieve en época de invierno, que corresponde más o menos a la época actual. Por lo menos es lo que se ha presentado en febrero de 2015, que se obligó a cerrar temporalmente la autopista. Y, como lo vemos aquí, ¿no? Y también unas tormentas, la tormenta Sonia, que dio lugar a deslaves importantes, derrumbes, que también causaron problemas, obligaron frecuentemente a dejar libre solamente un carril para volver a darle su función a la autopista. Entonces vemos que está pasando la autopista por una prueba de fuego, pero siendo el año 2015 creo que el año más horribilis, como dicen, ¿no? O sea, donde más se juntaron problemas, en particular un derrumbe que afectó al túnel Pánuco, que es este túnel falso que mencionábamos hace un momento, y se observa hasta una fractura, pero finalmente para eso estaba esto de este túnel falso, ¿no? Para proteger la vialidad. Ok, eso obligó obviamente a algunos trabajos de mantenimiento. También en septiembre de 2015 hubo entradas de agua importantes y algunas hacia los túneles, como el Carrizo, túnel del Carrizo. Y nuevas épocas de nieve ahora en 2016, no sé exactamente dónde. También ha habido algunos problemas de terraplén. Por ejemplo, en este tramo del kilómetro 153 más 100, desde mayo de 2015 se empezó a notar algunas deformaciones del terraplén que provocaron cierta preocupación y llevaron a instalar inclinómetros, en particular para observar los desplazamientos del terraplén. No llegó a ser tan alarmante porque se pensaba que simplemente era asentamiento del terraplén, que es bastante alto en esta zona. Sin embargo, el 4 de julio ya se manifestó en forma mucho más clara una falla incipiente de este talud, ¿no? Vemos que este talud tiene un muro en la parte superior, un muro en la parte inferior, y este talud es el que ha presentado algunos desplazamientos que se reflejan en la autopista, ¿no? Entonces se hicieron algunos análisis y debido a que ya se habían instalado inclinómetros, fue posible establecer claramente la correlación que existe entre los movimientos y las lluvias que se han presentado, ¿no? En la gráfica de la derecha, lo que vemos son los desplazamientos en la escala horizontal, pero también tenemos ahí las lluvias en azul con su duración. Entonces vemos que en mayo ocurrieron lluvias importantes y fue cuando se empezó a desplazar el talud, y en julio también coincidió el movimiento más importante con lluvias. Entonces llegamos a la conclusión bien conocida de todos los que trabajamos en mecánica de suelos: el enemigo casi siempre es el agua, ¿no? Se hicieron algunos análisis de estabilidad y se vio que efectivamente en presencia de agua el talud es su factor de seguridad se acerca a 1. Muy bien, entonces tomaron algunas medidas de precautorias y parece que el problema está bajo control. También
en el kilómetro 130 más 300, a raíz también de una tormenta que no tenemos identificada, se han presentado escurrimientos sobre los taludes que han provocado una erosión importante y un inicio de falla que aquí se observa en planta. Para solucionar este problema, se han propuesto varias soluciones, según lo que me han estado comunicando. Uno a base de micropilotes y finalmente se escogió otra solución a base de pilas que consiste básicamente en sustituir un tramo del terraplén por una estructura de concreto, casi puente, apoyada sobre pilas desplantadas en el material sano, ya no en el terraplén, sino en el material sano. Entonces, es un problema que también está bajo control. Aquí está la construcción de las pilas, que creo que no está totalmente terminada la obra, pero finalmente no causó tantos problemas en la operación. Se hizo una ampliación de la vía y en eso estamos. Lo que sí entonces ha resultado más preocupante pero finalmente es totalmente independiente del diseño, es lo que sucedió el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado, el 12 de enero de 2017, se presentó, de acuerdo con la información que la pueden encontrar en internet, se presentó una pipa con 2 cisternas de hidrocarburos y se soltó la segunda cisterna y empezó a quemarse, pero ¿dónde? Escogió un lugar muy estratégico en el puente Carrizo, el Carrizo. Entonces, hubo un incendio que duró cierto tiempo y que llegó a afectar no la estructura del puente, afortunadamente, pero sí la losa de concreto que está abajo del pavimento y la malla de refuerzo que esta tiene. Entonces, la implicación es que ahí sí se va a tener que cerrar la autopista, seguramente están hablando de 2 meses, estoy repitiendo lo que yo he visto, para poder restablecer la continuidad de este puente, ¿no? Entonces, la alternativa es pues usar otra vez la famosa carretera federal 40, por lo menos en el tramo que se indica aquí en verde, y eso muestra la importancia de tener sistemas redundantes, ¿no? El ingeniero Alfonso Rico precisamente siempre se refería a que los sistemas carreteros son sistemas lineales en serie, ¿verdad? Esa es una evidencia, es decir, que la falla de un solo elemento, un puente, un túnel, un terraplén, pues afecta el tramo completo, ¿no? Entonces, este problema va atenuándose cuando la red de comunicación es suficientemente densa para ofrecer alternativas. Aquí vemos que la alternativa es limitada, pero finalmente va a ser la que se va a tener que usar durante esos 2 meses. Correcto. Muy bien, pues ya llego a mis conclusiones. La conclusión es que esta autopista Durango-Mazatlán se construyó en un sitio natural excepcional y cargado de historia, ¿no? La autopista Durango-Mazatlán es un parteaguas en la comunicación terrestre en México. Vemos que es un concepto prácticamente novedoso, aunque también hay otros proyectos semejantes ya, de comunicación transversal, que eso le da otra dimensión al país, no esta dimensión norte-sur únicamente. Retos técnicos de gran magnitud para la realización de la autopista, vemos retos topográficos, geológicos, le vemos los retos ambientales también. El número de túneles, entonces, que rebasa todo lo que se había hecho en México hasta este momento, inclusive parece que la suma de los túneles realizados en esta autopista es equivalente a lo que prácticamente ya existía de túneles carreteros en México. El túnel, el sinaloense, es un túnel notable por su longitud y su modernidad, su seguridad. Hemos visto la galería de escape. En los proyectos se han adoptado nuevos enfoques para revestimiento de túneles y estabilización de portales. Esto los mando a los trabajos del ingeniero Fermín Sánchez.
y algunos otros. Numerosos viaductos y puentes también, como lo hemos visto, 22 kilómetros. Y dentro de este panorama, pues tenemos el puente especial Baluarte, una obra excepcional que es récord Guinness de altura sobre el cauce del río. Entonces, introducción de nuevas tecnologías y avances hacia la estandarización en diseños y debería decir también métodos constructivos. Ya hemos visto que se ha hecho un esfuerzo para agilizar la construcción mediante diseños tipo, y esto seguramente es una lección que se transmitirá a obras futuras. Importancia de la colaboración entre diseñadores, constructores e investigadores. En esto creo que hay mucho que hacer. Ya hemos mencionado la colaboración de diseñadores y constructores con, por ejemplo, el doctor Roberto Gómez, seguramente con el Instituto Mexicano del Transporte también, etcétera. Pero si comparamos con lo que ha sucedido en el pasado, en la época del ingeniero Alfonso Rico Rodríguez, yo creo que la relación era más estrecha entre investigadores, diseñadores y constructores. La propuesta, entonces, una de las propuestas de esta conferencia sería que se revisara esto y que se buscara una colaboración más estrecha, también entre diferentes instituciones de investigación. La operación inicial, pues hemos visto que se ha realizado en condiciones ambientales extremas, que han llevado a algunas opiniones un poco pesimistas, etcétera, pero finalmente, pues es el destino de las obras que se realizan en condiciones tan difíciles. También ha habido comentarios de que finalmente esta autopista pues ha sido más benéfica para Mazatlán que para Durango. Efectivamente, de Mazatlán, pues existe ahora la posibilidad de comercializar productos locales, camarones, productos tropicales, tomates, etcétera, hacia la frontera de Estados Unidos, de la costa este en forma mucho más ágil, pero eso no beneficia mucho a la ciudad de Durango. Inclusive hay un libramiento, es decir, que la ciudad de Durango a veces no se llega a enterar de todo este tránsito que se va dando entre Mazatlán y entonces, pues eso habría que meditar qué lecciones sacamos de ahí. Pero finalmente, lo que me ha dado el gusto de presentar aquí, gracias a la invitación que me han hecho, pues es una obra magnífica. Yo al contribuir al libro me quedé siempre muy admirado, tanto de los paisajes naturales, de las técnicas que se han usado, de la magnitud de las obras, la audacia de los que la realizan. Entonces es una gran obra rica en lecciones técnicas para la realización de trabajos futuros. Hay muchos reconocimientos que dar a todas las instituciones que realmente son las que han realizado esto, no solamente las estatales o nacionales, sino también los consorcios constructores, 21 empresas constructoras, 6 empresas de asesoría, 7 empresas de seguimiento y control de obra. La lista completa está en el libro que se publicó en 2011. Completa espero que sí, porque han intervenido posteriormente al libro algunas empresas. También en el libro se ha dedicado un capítulo a la obra de los hombres, ¿no? O sea, no solamente debemos dar reconocimiento a las instituciones o empresas, sino a cada uno de los individuos que ha participado en esta obra. Y personalmente quiero agradecer el apoyo de las personas que indican aquí, que me pasaron en forma directa o indirecta información. Algunas referencias sobre las publicaciones que mencioné durante la conferencia y un agradecimiento a todos. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, el tiempo del doctor Gabriel Aubínet-Guichard y a continuación generaremos una breve sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos quienes tengan interés de expresar algún comentario o inquietud para que el mismo doctor Aubínet nos los pueda aclarar. Si nos hacen favor, allá el ingeniero tiene un...
Buenas noches, soy Jacinto Solís González. Tengo la duda si hay alguna normativa, se comentó aquí algo del pedraplenes. Por favor, gracias. Bueno, existen las normas de la Secretaría para la ejecución de este tipo de obras. Hay un manual que se actualizó ya hace cierto número de años, pero no más de 10, para la realización de diferentes aspectos de esas obras, terracerías, estabilización de taludes, etcétera. Sí existen unas normas, sí. Bueno, nomás, perdón, yo manejo varias normas, pero la verdad les soy honesto, no he visto esa normativa, he visto todo lo de terracerías, pero específicamente la normativa para pedraplenes no, pero muchas gracias. Este año saca la norma de pedraplenes y la norma de terraplenes no compactables. Ya será publicado, yo creo, puesto en la página en unos 2 meses, yo creo. Por aquí ya lo tengo. ¿Cómo? SST, la Dirección General de Servicios Técnicos. Va a ser publicado en la normativa SST para que usted y todos los demás puedan usarla. ¿Alguna otra inquietud que quisieran externar? Muy bien, pues siendo así, cedo la palabra al maestro Carlos Roberto Torres Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Gracias, Miguel. Bueno, para mí, aparte de interesante, fue bastante placentera la conferencia, porque yo, por empleo de mi padre, nací en un recóndito pueblito de esa Sierra Madre Occidental. Después cuando terminé la primaria, me llevaron a la ciudad de Durango, y realmente sí era un martirio ir a la ciudad de Mazatlán. Eran 300 kilómetros, pero el tiempo en recorrido en auto eran aproximadamente 8 horas, aunque ahí decía 6. No se contaba que eso está lleno de trailers, y varios tramos o varias horas había que ir atrás de esos trailers porque no se podía rebasar, además de que siempre llegaba uno mareado, ¿no?, por las curvas muy cerradas que había. Ahora pues se hacen aproximadamente 2 horas, 2 horas y media de Durango a Mazatlán, pero de Mazatlán a Durango es mucho más tiempo porque la carretera viene llena, ¿no? Y efectivamente el beneficio fue para la ciudad de Mazatlán, porque pues en Durango, ¿qué hacen los sábados en la mañana? Pues se van a emborrachar todo el sábado y todo el domingo a Mazatlán y a gastar todo el dinero allá, ¿no? Y en Durango no. Bueno, finalmente voy a entregar un reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres al doctor Gabriel Aguinet por la conferencia de la autopista Durango-Mazatlán, impartida en el marco de la 9ª Conferencia Magistral Alfonso Rico Rodríguez, siendo el 17 de enero de 2018, en el Colegio de Ingenieros Civiles. Lo firma el ingeniero Héctor Saulo Valle Mendívil, presidente de la MITAC, y un servidor, Carlos Torres, por parte de la SMI. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Ernesto Cepeda Aldape, vicepresidente de la MIPTAC, quien nos dirigirá un mensaje y también la clausura de esta 9ª conferencia, Alfonso Rico Rodríguez. Pues más que nada, agradecer la presencia de todos ustedes y felicitar al doctor Gabriel por su magnífica exposición, por recordarnos también algo de historia. Y a lo mejor ahorita es muy fácil ya transitar por la carretera, pero pues yo creo que los ingenieros somos los que sabemos todo lo que se sufre, todo lo que se batalla y todo lo que hay que pasar para poder transitar al fin por esa carretera, que ha estado llena de muchas situaciones particulares, que de hecho ahorita lo está viviendo, pero
ahí está en pie y esperemos que pronto se restablezca. Tenemos la capacidad ingenieril en el país y en todas las instituciones para poder sacar esto lo más pronto posible. Le ha tocado mala suerte, ¿verdad? Bueno, pues pues nada, simplemente agradecerle su presencia y que esto prevalezca, el homenaje, como dijeron, sencillo pero muy significativo para el doctor Rico Rodríguez. Y a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y a nombre de la MICTAC, ya debemos clausurar este curso, agradeciendo la presencia de ustedes y deseándoles lo mejor para este año. Gracias por su asistencia. Felicidades. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero, y pues sin mayor preámbulo, como bien comentaba el ingeniero Ernesto Cepeda, les pido por favor despidamos con un fuerte aplauso al honorable presidio. Y también compartir con ustedes un brindis de honor que será servido aquí en el vestíbulo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, un gusto saludarlos. Buena tarde.